Muy bien, buenas tardes. Efectivamente soy el profesor Francisco Bravo, miembro de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues la lucha de la CENTE se ha enmarcado en echar atrás esto que han llamado reforma educativa, que como todos sabemos, pues es fundamentalmente una reforma laboral. Aunque también hay que decirlo, está destrozando a la educación pública de este país. Digo, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando que ahora con esta reforma a los artículos 3 y 73 se implementaron también o dieron lugar a 3 leyes secundarias. Una de ellas se llama la Ley de Servicio Profesional Docente, que en realidad es una ley de excepción para los docentes, para los maestros. Recordemos que como trabajadores al servicio del Estado, se supone que nosotros nos tendremos que regir por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, este gobierno implementó la Ley de Servicio Profesional Docente, que es una ley, como decía, de excepción, que rompe todos los derechos laborales que tenemos. ¿Cuál es uno de ellos? La antigüedad, el derecho a nuestra plaza base. Es decir, hoy todos los maestros, todos, y estoy incluyéndome, tengo 31 años de servicio, tenemos que, según ellos, someternos a evaluaciones, que no son evaluaciones, son exámenes estandarizados. Cada 4 años habría que hacer estos exámenes estandarizados. Y si no apruebas, pues este tipo de exámenes, que son absurdos, que tienen que ver con una tendencia, que tienen que ver con las competencias en educación. Es decir, si no conoces los autores que ellos quieren que conozcas, pues sencillamente repruebas el examen y puedes ser despedido. Esto entonces en realidad es, quieren que te metas a una especie de refrendo cada 4 años de tu plaza base, que ya se había ganado como trabajadores con la antigüedad, con los años de servicio que tenemos como docentes. Entonces hay un atentado fuerte, pero también hay otro tipo de atentados. Por ejemplo, en vía de los hechos, las relaciones bilaterales entre patrón y en este caso sindicato también están rotas. Desde luego sin quitar este elemento donde el sindicalismo oficial, el charrismo sindical, la cúpula que se ha apropiado de nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está ahí, es un elemento en el que han contribuido, pero en vía de los hechos ellos están eliminando la intervención sindical. Es otro de los objetivos que traen consigo. También te estoy hablando de otros elementos donde, por ejemplo, los cambios de adscripción, el ingreso a la propia secretaría, se rigen por criterios que ellos han implementado y donde nos han quitado derechos laborales. Bueno, también para abundar un poco más, esta ley de servicio profesional docente es tan punitiva, es tan drástica, que a partir de precisamente sus artículos, hoy tenemos en todo el país alrededor de 3.360 compañeros despedidos. Una parte, la mayor parte, fue despedida a partir del día 1 de marzo de este año, cuando los compañeros se negaron a ser sometidos a estas evaluaciones punitivas. Fueron entonces corridos de todo el país, repito, cerca de 3.360. Pero en la última etapa también se dieron de baja, se corrieron a 21 maestros de aquí de la Ciudad de México por haber participado en las movilizaciones recientes a las que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, esta ley, la Ley de Servicio Profesional Docente, dice que el patrón, en este caso la SEP, podrá correrte sin ninguna responsabilidad para la propia dependencia. Entonces es fulminante, es una ley fulminante donde ellos juzgan, porque además son juez y parte, ellos juzgan qué es lo que cometiste y te vas. Es decir, no hay un juicio laboral, en realidad no te dan oportunidad para un juicio laboral, aunque tramposamente la ley dice que si te corren podrás irte a amparar a la ley correspondiente, en realidad es muy poca la posibilidad.
Aquí quiero recordar que al mismo tiempo ellos trabajaron con la Suprema Corte de Justicia. Hay ya ahí una jurisprudencia donde la Suprema Corte de Justicia, de manera, diríamos, engañosa, de manera un tanto hipócrita, lanza que lo que se aplique en la Ley de Servicio Profesional Docente es válido en tanto que se está defendiendo el interés supremo de los niños. Esto es falso, porque el derecho de los maestros, sus condiciones laborales no se oponen al derecho supremo de la educación de los niños. Es decir, utilizaron esto mediáticamente, trataron de legitimar esta ley punitiva a través de ese argumento. Y digo que es contradictorio, es mentiroso, porque cuando los padres de familia, en este caso los de mi escuela, defienden su derecho a opinar como padres precisamente de los hijos que tienen en la escuela, bueno, pues sencillamente se les niega este poder, se les niega esta oportunidad, y entonces ahí la ley ya no defiende el interés supremo de los niños, porque los padres defienden a sus hijos y este tendría que darse. En el caso particular, en la escuela donde soy director, la escuela Leonardo Bravo, fuimos una de las 4 afectadas que en este periodo se hicieron despidos. Hubieron 5 compañeros de la escuela Ricardo Flores Magón, que está ubicada en Tláhuac. Hubieron 4 maestros despedidos de la escuela José López Portillo y Rojas, de allá de la colonia Pantitlán, una maestra de la escuela Alfredo Uruchurtu y 11 compañeros míos de la escuela Leonardo Bravo. Se trató, como en las otras ocasiones, de una represión selectiva que tiene la intención de dar un escarmiento a los maestros que se movilizaron. Yo quiero recordar que en el caso de la Ciudad de México fuimos, digamos que el estado que secundó con paro de labores a los 4 estados fuertes que tuvimos, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Nosotros aquí en la Ciudad de México hicimos paro, y eso es precisamente lo que están tratando de contener o de reprimir. Justamente de eso se trata. Y decía yo, en mi escuela son 11 compañeros cesados que hoy estamos en lucha, que los padres han respaldado mucho esta rebeldía que tenemos al no permitir que entren los maestros sustitutos, y los padres defender este derecho a elegir, a opinar qué maestro quieren que les toque para que su niño reciba educación. Entonces, estamos en esa lucha. En el caso particular, yo como director, pues obviamente he recibido mucho hostigamiento, porque según ellos la ley dice que yo solamente debo recibir a personas reconocidas por ellos. Como han entrado los compañeros cesados, pues ahora desde luego que hay amenaza de fincar responsabilidad como servidor público. Sabemos que esto es así. Digo, lo que ya hicieron nuestros compañeros que han sido cesados, pues es oponerse a algo, incluso a costa de su trabajo. Y nosotros decimos que vamos a seguir en esa línea, que no vamos a dejar de luchar. De hecho, la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, después de un paro que iniciamos el 15 de mayo, y que terminó aproximadamente el 10 de septiembre, lo que dijimos es, se termina esta etapa de lucha, y logramos varias cosas, entre ellos detener momentáneamente esta aplicación de esta reforma educativa, porque la evaluación que se tendría que aplicar de manera obligatoria va a ser voluntaria en este año. También pudimos avanzar en el respaldo social. Otros sectores como la de los intelectuales, como la de los escritores, pues se unieron a nuestra causa, y grandes sectores de la sociedad, organizaciones sindicales, organizaciones populares, estudiantiles, del campo, desde luego. Incluyo también a la parte religiosa que se metió a la lucha, que coincidió con nuestros planteamientos. Entonces logramos avanzar, pero también somos claros que no hemos podido abrogar la reforma y que esta lucha va a continuar. Entonces la CENTE ha dicho muy claro, sí, es cierto, esta etapa se terminó,
no logramos el objetivo central de la abrogación, pero eso no significa que hayamos terminado. De hecho, estamos en un periodo de reorganización para generar condiciones que nos permitan nuevamente iniciar una jornada en busca de ese objetivo que he planteado, que es la abrogación de esto que han llamado reforma educativa. Y con ello, desde luego, estamos coadyuvando, estamos contribuyendo. De hecho, tenemos reuniones para luchar no solamente en contra de la reforma educativa, sino en contra de las reformas estructurales que tienen que ver con estas ansias de privatización, de arrasar con nuestros recursos naturales, de entregarlos al extranjero, de seguir afectando a la clase trabajadora de este país. Sí. Bueno, mira, la lucha de la coordinadora es amplia, es larga. Te estoy hablando que la coordinadora surgió en 1979. Y en esta etapa particularmente, pues iniciamos al mismo tiempo que el sexenio de Peña Nieto. Yo quiero recordar que a 11 días que tomó él posesión como presidente, por cierto, muy cuestionado su triunfo, inmediatamente lanzó las iniciativas para las reformas al artículo 3 y 73, y que seguido de esta reforma educativa, él hizo otras, ¿no? Hizo muchas otras, como la energética, la de comunicaciones, la hacendaria, etc. Y quiero recordar que antes de él, en el sexenio de Felipe Calderón, también modificaron la Ley Federal del Trabajo, es decir, modificaron el artículo 123 y desde luego que la intención fue afectar a los trabajadores en muchos de los sentidos. Por ejemplo, ahora estamos recordando que los compañeros trabajadores del apartado A ahora solamente les van a pagar un año de sueldos caídos si gana el trabajador, cuando antes este asunto, digamos que era mientras durara el juicio. También ahora sabemos que se introdujo de manera legal el outsourcing, la contratación pasajera, digamos, en condiciones favorables para los patrones. También tenemos que ahora se permite contratar a los trabajadores por horas y que también hay contratos a prueba, es decir, hay varios elementos que hicieron. Bueno, justamente en este contexto es cuando se da la lucha de la CENTE y como decía también hace un momento, pues se hizo la Ley de Servicio Profesional Docente, que en realidad era, digamos que una expresión particular de toda esta modificación a las leyes laborales que se habían hecho con anticipación. Ese es el contexto, es decir, el ataque a los trabajadores, el ataque a nuestros recursos naturales, el ataque a la seguridad social, que tiene que ver mucho con la salud, que ahora, bueno, pues está haciendo esto, con el ataque a las jubilaciones, a las pensiones, no solamente de los maestros, sino de todos los trabajadores al servicio del Estado y en general de toda la clase trabajadora. Es decir, en este contexto es cuando se da esta lucha. Quiero recordar que en 2013, que fue un año sumamente activo para nosotros, la primera parte de esta lucha inició Guerrero, luego siguió Michoacán, después Oaxaca y por último Chiapas. Es decir, fue un año sumamente intenso de movilizaciones en las que no se pudo parar la expedición de estas leyes del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Educación y del Instituto Nacional de Evaluación, que ya había antecedido con las reformas en los artículos 3 y 73. Este es el contexto, digamos, ¿no?, en el que se da la lucha de la CENTE y que no ha terminado. Es decir, ahora 2016, 3 años después, la CENTE ha seguido en la lucha. Creo que eso ha impedido que no desarrollen ellos todo el proyecto que traen. Me refiero a el proyecto de las escuelas charter, que se asemeja mucho a lo que hacen allá en los Estados Unidos, es decir, escuelas que funcionan con recursos públicos, pero que en realidad las tienen en las manos o en control la iniciativa privada, es decir, cosas como estas. Este es el
el panorama, digamos, en el que hemos estado actuando. Bueno, la respuesta de la CENTE ha sido en varios aspectos, en varios ámbitos. Primero, en el ámbito propiamente educativo, yo quiero recordar que la coordinadora ha desarrollado proyectos educativos como el que se desarrolla en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas y nosotros aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, con las escuelas integrales. Es decir, en el aspecto educativo hemos presentado propuestas que ellos no aceptan, es decir, que ellos no toman en cuenta. Entonces no carecemos de ellas. Es falso cuando dicen que nos oponemos a todo y no proponemos nada. No, ahí están las propuestas, pero desde luego que ellos no las aceptan. Y en el aspecto de la lucha, yo mencionaba que estamos en un periodo de reorganización. Seguramente dentro de poco tendremos algún evento de carácter organizativo político, quizá algún congreso, donde vamos a definir en el futuro qué vamos a hacer. No dejamos pasar que hay una coyuntura, la coyuntura electoral, en la que nosotros tenemos que jugar un papel importante. No proponiendo candidato, no diciendo que vamos a votar por tal o cual candidato, sencillamente es una coyuntura donde la CENTE tiene que jugar un papel importante y tiene que establecer su planteamiento de abrogación de la reforma educativa. Por de pronto, en ese ámbito y a propósito de la Ley de Servicio Profesional Docente, de la reforma de los artículos 3 y 73, la CENTE ha estado trabajando ahora con algo que se llama Iniciativa Ciudadana, que es un planteamiento precisamente que se va a hacer a la sociedad, de cara a la sociedad, y que después se presentará ante el Senado de la República o ante la Cámara de Diputados, y donde presentamos precisamente nuestra visión, nuestra perspectiva de qué entendemos por evaluación y cómo ésta se puede llevar a cabo. Es decir, es una iniciativa en la que estamos trabajando. Próximamente seguramente la presentaremos ante los medios de comunicación, habrá más información, se tratará más cómo va a caminar, qué vamos a hacer, los mecanismos, etcétera, pero ahí estaremos trabajando en ella. Es decir, la CENTE tiene propuestas en lo educativo, tiene propuestas en lo legislativo. Hemos crecido cualitativa y cuantitativamente al ser una organización que al mismo tiempo que pelea, que protesta, que contesta, también genera propuestas. De hecho, nosotros vemos una necesidad, la necesidad de que como trabajadores estemos unidos. Hay lucha, hay reuniones de coordinación, de integración con otros sectores de los trabajadores. Creo que es el talón de Aquiles que tenemos acá en México, este asunto de no poder organizarnos como clase trabajadora ante los embates que ellos tienen, que la clase en el poder tiene. Yo creo que tendríamos que hacer esfuerzos importantes para quitarnos, digamos, nuestros gremialismos y avanzar hacia una lucha mucho más global, por decirlo de alguna manera. Porque el planteamiento es que si la lucha de ellos o la imposición de ellos es global, la lucha nuestra tiene que ser igualmente global. No solamente en el propio país, sino buscar vínculos a nivel internacional. Porque nos queda claro que la política que están aplicando en todos los países no es una política exclusiva de nuestro país, es una política del capitalismo salvaje, del imperio, y entonces desde esa perspectiva tenemos que responder. No es un panorama favorable para la clase trabajadora. Creo que hay una crisis estructural del capitalismo que se refleja en muchos lados del mundo y que nuevamente el costo quieren que sea de la clase trabajadora. Por eso no hay un porvenir, digamos, bueno, si no nos organizamos. Hay que organizarse para defender nuestros intereses como clase trabajadora, porque si no, cada quien va terminando por su lado, es decir, haciendo esfuerzos aislados que el gobierno podrá controlar de una o de otra manera. De hecho, una de sus políticas es dividir, es lanzar estos mecanismos para que la organización afectada sea la única que responda y los demás sencillamente
no entramos, no entendemos que se tratan de agresiones globales, que se entiende que son ataques en contra de toda la clase trabajadora y por tanto tendremos que trabajar más en la unidad.